La economía de Estados Unidos no surgió por casualidad. Fue creada por visionarios que imaginaron el futuro antes que nadie. En este viaje animado revelamos las ideas audaces y las mentes brillantes que transformaron el país. Número 1. Alexander Hamilton, arquitecto de las finanzas de Estados Unidos. Alexander Hamilton no nació en la riqueza ni el privilegio. Llegó a Estados Unidos como un joven huérfano del Caribe, con nada más que su inteligencia y ambición. Durante la Guerra de Independencia, impresionó al general George Washington con su valentía e ingenio y se convirtió en su asistente de confianza. Pero su mayor reto llegó después de la guerra, cuando el joven país enfrentaba deudas enormes, caos económico y un gobierno muy frágil. En 1789, Hamilton fue nombrado primer secretario del Tesoro bajo el presidente Washington. Sabía que Estados Unidos necesitaba un sistema financiero sólido para sobrevivir y prosperar, así que decidió crearlo desde cero. Su plan fue audaz y sin precedentes. Propuso un banco nacional que otorgara préstamos, emitiera dinero y estabilizara la economía. También quería que el gobierno federal asumiera las deudas de los estados, uniendo al país bajo una sola política económica. La visión de Hamilton iba más allá de manejar deudas. Soñaba con un futuro donde Estados Unidos fuera una potencia industrial, no solo una nación agrícola. En su informe sobre manufacturas, promovió la industria, la innovación y la producción local. Quería proteger los negocios estadounidenses con aranceles y subsidios para que pudieran competir con Europa. Era un plan para hacer del país uno fuerte, independiente y próspero. Pero no todos estaban de acuerdo. Thomas Jefferson y otros líderes temían que su plan diera demasiado poder al gobierno. Creían que el Banco Nacional era inconstitucional. Sin embargo, Hamilton defendió sus ideas con lógica y convicción. En 1791 se creó el primer banco, sentando las bases de un sistema financiero estable para el nuevo país. Su impacto no terminó ahí. Las ideas de Hamilton sobre el crédito público, la industria y la banca marcaron la política económica por generaciones. Creía que el gobierno debía apoyar el comercio y la manufactura, una visión que más tarde sería clave en el crecimiento industrial de EEPUU. Sin su plan financiero, tal vez el país nunca habría llegado a ser una potencia económica. Pese a su genio, las batallas políticas y las rivalidades personales a menudo eclipsaron sus logros. Hoy, el legado de Alexander Hamilton vive en las instituciones que ayudó a crear y en los principios que defendió, que siguen moldeando el país hasta nuestros días. Número 2. Andrew Carnegie, el rey del acero y la filantropía. El camino de Andrew Carnegie desde la pobreza hasta la riqueza comenzó en 1848, cuando su familia emigró de Escocia a Estados Unidos. Llegaron con casi nada, y el joven Andrew empezó a trabajar en una fábrica de algodón ganando solo $1.20 por semana. Pero su ambición era fuerte. En su tiempo libre leía sin parar, aprendiendo sobre negocios. Nadie imaginaba que este joven inmigrante se convertiría en uno de los hombres más ricos del país. Su ascenso comenzó en los ferrocarriles. Como operador de telégrafo, su inteligencia y dedicación llamaron la atención de sus jefes. Subió de puesto rápido y aprendió a invertir. Probó suerte en varias industrias, pero el acero fue su gran apuesta. En los años 1870 construyó su primera planta cerca de Pittsburgh
y usó el proceso Bessemer, una técnica que producía acero más barato y resistente. Su compañía Carnegie Steel creció con gran velocidad. Pronto se convirtió en la mayor empresa de acero del mundo. Ferrocarriles, puentes y edificios dependían de su producto. Para la década de 1890, Carnegie producía más acero que todo el Reino Unido. Su enfoque en la eficiencia y la innovación ayudó a impulsar el crecimiento industrial de Estados Unidos. Aunque fue duro en los negocios, Carnegie creía que la riqueza debía compartirse. Se retiró en 1901, vendió su empresa a JP Morgan por $480 millones y se volvió el hombre más rico del mundo. Pero en lugar de guardar su fortuna, se dedicó a donarla. Financia bibliotecas, escuelas y universidades, convencido de que la educación era el camino al éxito. El legado de Carnegie es complejo, empresario fuerte, pero filántropo generoso. Creó un imperio del acero que transformó el país y luego usó su dinero para mejorar vidas. Hoy se le recuerda no solo por su riqueza, sino por cómo eligió usarla. Su historia es un ejemplo de visión, esfuerzo y generosidad que aún inspira. Número 3. Eli Whitney, el inventor que revolucionó el algodón. Eli Whitney nació en Massachusetts en 1765 y desde joven mostró talento para construir y reparar cosas. De niño, le encantaba desmontar objetos mecánicos para entender su funcionamiento. Tras graduarse en Yale, viajó al sur en busca de trabajo. Fue en una plantación de Georgia donde un encuentro casual cambió su vida y también la economía estadounidense. A fines del siglo XVIII, el algodón se volvía un cultivo popular, pero había un gran problema. Separar las fibras de las semillas pegajosas era lento y agotador. Las plantaciones no podían cubrir la demanda. Whitney, curioso como siempre, decidió resolverlo. En 1793, inventó una máquina simple pero brillante que limpiaba el algodón con rapidez, la desmotadora. Era pequeña, pero su impacto fue enorme. La desmotadora funcionaba al pasar el algodón crudo por cepillos giratorios que separaban las semillas de las fibras. Lo que antes tomaba días, ahora se hacía en horas. La producción se disparó y el cultivo de algodón se volvió muy rentable. Las plantaciones crecieron y la economía del sur floreció gracias a la exportación de algodón. Su invento impulsó una nueva era de riqueza agrícola en Estados Unidos. Sin embargo, el éxito trajo consecuencias oscuras. A medida que aumentaba la producción de algodón, también lo hacía la demanda de mano de obra esclavizada. Whitney nunca quiso que su invento alimentara la esclavitud, pero eso fue lo que ocurrió. Aunque su máquina trajo prosperidad a muchos, también profundizó la división del país. Pero el genio de Whitney no terminó ahí. Más tarde desarrolló la idea de las piezas intercambiables, que revolucionó la industria. Al permitir que partes pudieran fabricarse en serie y reemplazarse fácilmente, preparó el camino para la revolución industrial. Las fábricas mejoraron y las industrias crecieron. Hoy se recuerda a Eli Whitney por la desmotadora, pero su visión iba más allá. Introdujo ideas que transformarían la fabricación en Estados Unidos por generaciones. Aunque su legado es complejo,
Sus aportes a la economía del país siguen siendo fundamentales. Una muestra de cómo un invento simple puede cambiar el mundo de formas inesperadas. Número 4. John Rockefeller, el titán de la industria petrolera. John Rockefeller nació en 1839 en Richford, Nueva York, en una familia modesta, con muchas dificultades económicas. Pero su verdadera fortuna comenzó a formarse en la década de 1860, durante el auge industrial de Estados Unidos. En ese tiempo, la industria del petróleo era caótica y desorganizada. Había pozos por todo Pensilvania, pero el proceso de refinar el crudo en productos como el queroseno era ineficiente y costoso. Rockefeller vio una oportunidad de mejorar todo eso. En 1870, cofundó la compañía Standard Oil con la meta de ordenar y optimizar la industria. Su enfoque fue innovador. Se concentró en la refinación, no en la perforación, y redujo costos mientras aumentaba la calidad. Su estrategia fue dura pero muy efectiva. Compró a sus competidores, logró acuerdos favorables con los ferrocarriles y formó alianzas para controlar casi todo el proceso de refinado. Para la década de 1880, Standard Oil controlaba cerca del 90% de las refinerías del país. Ese dominio lo convirtió en el hombre más rico del mundo. Su éxito transformó la industria petrolera en una fuerza clave para el crecimiento económico de Estados Unidos. Pero su ascenso también generó muchas críticas. Lo acusaron de usar prácticas poco éticas para aplastar a la competencia y construir su imperio. La presión pública fue tan fuerte que el gobierno intervino. En 1911, la Corte Suprema dictaminó que Standard Oil era un monopolio ilegal y ordenó dividirla en varias empresas. Irónicamente, esa decisión solo hizo a Rockefeller aún más rico, ya que poseía acciones en todas ellas. A pesar de su reputación como empresario implacable, en sus últimos años fue increíblemente generoso. Donó gran parte de su fortuna a causas educativas y científicas, ayudando a fundar universidades como la de Chicago y la Universidad Rockefeller. La historia de John Rockefeller, de joven contador pobre a magnate industrial, es un ejemplo de ambición, innovación y controversia. Su estilo fue duro, pero su impacto en la economía de Estados Unidos fue inmenso. Hoy, el apellido Rockefeller sigue siendo sinónimo de riqueza y filantropía, un legado complejo que dejó huella en el mundo. Número 5. Madame Walker, emprendedora que empoderó a las mujeres. Madame Walker nació como Sarah Breedlove en 1867 en una plantación de algodón en Luisiana, solo 2 años después del fin de la esclavitud. Fue la primera hija de su familia nacida libre, pero su vida no fue fácil. Huérfana a los 7 años, tuvo que trabajar lavando ropa para sobrevivir, ganando apenas lo necesario para comer. Sin embargo, en su interior ardía un deseo de superarse y construir algo duradero. A comienzos de 1900, Sara enfrentó un problema muy común pero personal: una fuerte pérdida de cabello. Los productos para el cuidado capilar eran pocos y dañinos, pero en lugar de rendirse, decidió usar ese reto como inspiración. Tras probar remedios caseros, creó una fórmula que restauró la salud y belleza de su cabello. Al ver que muchas mujeres negras pasaban por lo mismo, vio una gran oportunidad. Sara se convirtió en Madame Walker,
un nombre que transmitía dignidad y fuerza. Lanzó su propia línea de productos capilares, comenzando con el Wonderful Hair Grower. Walker no solo vendía cosméticos, ofrecía confianza y autoestima a mujeres negras en una época con pocas oportunidades. Vendía puerta a puerta, hacía demostraciones y capacitaba a otras mujeres para vender, creando su negocio desde cero. Lo más admirable de Walker fue su compromiso con los demás. Dio empleo a miles de mujeres negras como agentes de ventas, dándoles independencia económica y respeto. Fundó escuelas de belleza y programas de formación, creando una red de emprendedoras que ayudaron a sus comunidades. Su empresa no solo generaba ingresos, también generaba poder y dignidad. Cuando murió en 1919, Madame Walker ya era una de las primeras mujeres millonarias hechas a sí mismas en Estados Unidos. Su mansión en Irvington, Nueva York, reflejaba su éxito, pero su verdadero legado era mucho más grande. Demostró que una mujer negra nacida en la pobreza podía alcanzar lo extraordinario con esfuerzo, creatividad y generosidad. Hoy, Madame Walker es recordada no solo por su imperio de belleza, sino también por su compromiso con la justicia social. Donó a causas benéficas, financió becas y alzó su voz contra el racismo. Su historia sigue inspirando a nuevas generaciones, mostrando que el verdadero éxito se logra elevando también a los demás. Número 6. Henry Clay, defensor del sistema americano. Henry Clay nació en 1777 en Virginia, en una familia humilde con pocas oportunidades, pero desde joven, su carisma y talento para el debate lo hicieron destacar. Se convirtió en abogado y luego en político, ganándose el apodo de El Gran Comprometedor por su habilidad para lograr acuerdos en el Congreso. Sin embargo, fue su ambiciosa visión económica la que dejaría una huella duradera en el futuro de Estados Unidos. A comienzos del siglo XIX, el país aún era joven, con una economía inestable y tensiones entre regiones. Clay creía que la clave del progreso era la unidad y el crecimiento. Como congresista y luego senador, impulsó un plan económico que llamó el Sistema Americano. Su idea era unir al país con redes de transporte, fomentar la industria y promover la cooperación económica entre el norte, el sur y el oeste. El sistema americano de Clay tenía tres pilares. Primero, establecer un arancel protector para que los estadounidenses compraran productos nacionales en lugar de importaciones. Segundo, crear un banco nacional que diera crédito y estabilidad a los negocios. Y tercero, invertir fondos federales en infraestructura, caminos, canales y ferrocarriles, para conectar las regiones y facilitar el comercio. Aunque muchos apoyaron su propuesta, también enfrentó fuerte oposición, especialmente desde el sur, donde veían los aranceles como una ventaja injusta para el norte industrial. Pero Clay no se rindió. Defendió con fuerza que su plan beneficiaría a todos, generando nuevos mercados, mejor transporte y crecimiento económico en cada región. Pese a las críticas, la influencia de Clay fue evidente. Varias de sus propuestas se aprobaron y eso permitió construir caminos y canales que abrieron enormes territorios al comercio y la colonización. Hoy,
el legado de Henry Clay sigue siendo complejo. Nunca fue presidente, pero su impacto económico fue profundo. Al imaginar una nación unida por el comercio y el progreso, demostró que un liderazgo con visión podía cambiar la historia. Su sistema americano no convenció a todos, pero preparó el terreno para el crecimiento económico que definiría a Estados Unidos por generaciones. Si te gustó el video, dale un like y no te olvides de suscribirte al canal. Nos vemos en el siguiente.